volvemos a Mandalay porque es el tema, sin duda, el tema del momento, y dos comunicados. Uno que ha llegado del del bloque de la Unión Cívica Radical en el Consejo Deliberante, ha sido publicado, dice, a través de un comunicado, dicen que nunca aprobaron Mandalay cuando fueron gobierno. Ajá. Y dice, quienes fuimos gobierno hasta diciembre del 2007 queremos por este medio comunicar a los vecinos de Villa Gesell que nunca firmamos ningún tipo de autorización a favor de un complejo en la zona de los médanos costeros del norte de Villa Gesell. Sí hubo en el año 2007 una consulta por parte de representantes de propietarios del lugar donde hoy se intenta construir el complejo Mandalay. La municipalidad en aquel entonces les señaló que debían ajustarse a lo dispuesto por el Código de Ordenamiento Urbano y la ley 11.723, que es la ley, reitero, de medio ambiente, porque nunca se pone de qué es y la gente no sabe qué es. Por ser la zona de extrema fragilidad ambiental y vital para la protección del ecosistema ya consolidado en el lugar. El dictado de aprobación del Código de Ordenamiento Urbano, Ordenanza 2051, bajo nuestro gobierno municipal, permitió fijar reglas de juego claras para todos y hacer el accionar municipal más transparente e igualitario, situación que evidentemente hoy no se repite con la actual gestión, dice este comunicado, firmado por, no hemos visto la firma, pero dice que está firmado por Luis Baldo, intendente municipal 1995-2007, Roberto Markowski, secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la gestión del exintendente Baldo, y Jorge Bergani, quien fue en ese entonces también director de Obras Públicas y quien, por lo que nos han informado la gente que ha podido acceder al expediente, se ve su firma y su sello rechazando varias cosas durante el periodo que le tocó estar al frente de esta dirección. Y por el otro lado, hemos tratado, tal vez en el día de mañana tengamos suerte y podamos hacerlo en vivo, de establecer contacto con la gente de Mandalay directamente, ¿no? Sí. Si bien hay responsabilidades divididas, una cosa es la responsabilidad de los empresarios si cumplen o no cumplen con las normativas vigentes, y otra cosa es la municipalidad y sus responsabilidades como controladores, como vigías de lo que es de todos. Claro. Bien. Como administradores de la sociedad del Estado, por así decirlo. Tal cual. Llegó un comunicado dice Fideicomiso Complejo Residencial Mandalay, es muy extenso, se dirige a la opinión pública, no lo vamos a leer completo, pero sí algunos párrafos. Bien. Dice, la parte desarrolladora informa que se procedió con absoluta buena fe y apego al derecho, dice en respuesta a versiones en contra. Sí. Dice que el desarrollo del complejo Mandalay es el fruto del esfuerzo de inversores nacionales, siendo algunos de ellos veraneantes en Villa Gesell desde hace más de 30 años, que aman esta ciudad y que decidieron invertir sus ahorros personales para diseñar un proyecto que permita tanto a vecinos y turistas disfrutar, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que cuenta con el apoyo de las fuerzas vivas de la comunidad de Villa Gesell, porque la mayoría comprende que nosotros, dice la Gacetilla, estamos del lado de los que quieren al mismo tiempo bienestar y respeto por el medio ambiente. Sabemos que ambos conceptos pueden funcionar en comunión. Dice que la construcción se realiza sobre un terreno privado que se escrituró hace más de 60 años e integrado a la trama urbana de la ciudad, el cual no fue cercado previamente con la intención de que la comunidad pueda utilizar el mismo mientras no se urbanizara. Claro. Dice que de la superficie total del terreno de 56.000 metros cuadrados, se ha cedido más de la mitad para playa pública, nuevo acceso vehicular y peatonal a la altura de la calle 312, hoy inexistente, y espacios para estacionamiento de cortesía. Más aún, de la superficie restante, solo una fracción será construida. Por lo tanto, el área edificable resulta en apenas un 11% de la superficie total del terreno, de 56.000 metros cuadrados. 5.600. 5.000 y pico, menos. Sí, 6.000. Más o menos 6.000 metros cuadrados. 6.000 metros cuadrados. Será libre el acceso a la playa, garantizado peatonalmente mediante pasarelas. Además, se cederá una calle central y dos laterales que atraviesan el lote. Mandalay cuenta con estudios de impacto ambiental realizados por un estudio de primer nivel y debidamente aprobados por las autoridades pertinentes. Lo que se está reclamando ahora es que el estudio de impacto ambiental que está hecho corresponde a un proyecto anterior y no a este último, que cada tipo de edificación requiere de su estudio propio. En este caso, ese es uno de los reclamos.
Dice, Mandalay aportará infraestructura de servicios de red cloacal, eléctrica, agua potable, gas natural y telefonía. Dice que generará infraestructura turística, creará más empleo, generará mayores ingresos al erario público, lo estoy sintetizando mucho. Sí. Ante la insistencia de varias personas en denominarlo Hotel Mandalay, aclaramos que se trata de un proyecto residencial y no de hotelería. Y luego, bueno, finaliza diciendo que tienen una profunda convicción sus desarrolladores, avalada por los datos suministrados previamente, de que este proyecto preserva el medio ambiente, la belleza de la zona y más aún contribuye al crecimiento y una mejor calidad de vida en esta hermosa ciudad de Villa Gesell. En este caso, esto lo firma el licenciado Caniza, que es el contacto de prensa del fideicomiso Mandalay, pero tenemos entendido que en el día de mañana va a estar acá el responsable de la firma, así bien, que vamos a poder tal vez hablar con él. Ojalá sea así. Muy bien. Muy bien. ¿Algo más? Por ahora no. ¿Te quedas un ratito más en la marea? Me quedo un ratito más en la marea porque vamos a hablar con los vecinos, por parte de ellos, de los que están justamente en el médano, ahí desde hace muchos días, tratando de que la máquina no pase, en fin, todo lo que los vecinos ya vienen conociendo desde hace rato. Muy bien, gracias por los adelantos, Sil. Muy bien, todo esto y mucho más hoy a las 20 en el Reporter 2. Ahora nos vamos a una pausa y ya volvemos.